una pequeña columna sobre la crítica que French Davis, y con la cual estoy de acuerdo, le hacía al gobierno de Kast porque dice que está implementando las mismas medidas que implementó la dictadura militar en los primeros años y que llevaron a la debacle más grande de la economía chilena, llevaron a una desindustrialización tremendamente acelerada, a la pérdida fenomenal de puestos de trabajo, que es lo que vamos a empezar a vivir a partir de diciembre de este año, cuando todo lo que hoy día se aprobó, viene el tiempo de los efectos, ¿no? Y los efectos van a empezar cuando se empiece a discutir el próximo mes el presupuesto de la nación del próximo año, cuando se va a tener que discutir un presupuesto con una baja en los ingresos del Estado muy significativa, y eso va a significar tener que despedir gente en todos los ministerios, en todos los servicios públicos, ¿no? Y por lo tanto vamos a empezar a vivir lo mismo que se vivió y que llevó a la dictadura a tener que hacer el pen y el poj, ¿no? Y esto es bien delicado porque hay muchas familias que estuvieron viviendo ni siquiera con el mínimo, con una cuestión que fue vergonzosa. Pero yo hay algo en lo que, entre comillas, no estoy de acuerdo con French Davis, porque yo creo que lo que él llama la izquierda, que para mí no es izquierda, es el progresismo, que yo considero que no es lo mismo, siempre estuvo y gobernó igual que la derecha en el neoliberalismo, preocupada del crecimiento. El tema es de qué tipo de crecimiento, ¿no? Eso. Un crecimiento basado entre comillas, los buenos resultados de las grandes empresas, un crecimiento en la macroeconomía. En la última campaña presidencial, el programa de la primaria de la compañera Janet Jara hablaba de la necesidad de impulsar un crecimiento basado en el salario. ¿Por qué? Porque un crecimiento que está basado en el fortalecimiento de la demanda local, ¿no? Activa sobre todo a las pymes, a las pequeñas, medianas y mini empresas del país, que son las que les venden al comercio local, y ahí va generando un crecimiento que se desacopla de los vaivenes de la economía mundial. ¿Por qué? Porque si la gente tiene más plata para comprar, independiente de si el cobre sube o baja, sigue comprando. Pero en un país en donde, claro, pero en un país en donde el crecimiento solo se basa en que le vaya bien a los que exportan, llevándose las utilidades fuera del país y no fortaleciendo la demanda interna, por más que crezcamos, no mejoró la calidad de vida de la gente. Si recuerdo, yo ahí, por ejemplo, tengo una diferencia sustancial con Ricardo, a quien admiro mucho. Él es un muy buen economista. De hecho, el único economista de la ADC de la época de la dictadura que era contrario a la escuela de Chicago, ¿no? Él es uno de los pocos que no fue parte, entre comillas, del ladrillo de esta propuesta de los economistas de la democracia cristiana y de la Universidad Católica que fundó el neoliberalismo en nuestro país. Pero hay una diferencia bien grande, ¿no? Yo creo que efectivamente la economía de la cual hay que preocuparse es la economía de los hogares, ¿no? Ya. No la economía de las grandes empresas. Y la economía de los hogares, porque yo le recuerdo a Ricardo que la mayor cantidad de votos que la concertación de partidos por la democracia perdió fue en la década de mayor crecimiento en la historia de Chile. Entonces habría que preguntarse, espérate, hay que preguntarse, ¿por qué durante la época del 90, ¿no? En donde efectivamente hubo un crecimiento mucho más sólido, cercano al 5% algunos años, incluso años con el 7%, ¿por qué en esa época la concertación perdió más votos que nunca en su historia? ¿Sabes por qué, César? Por una razón muy sencilla, porque el crecimiento nunca llegó a la gente. Entonces, si uno se preocupa de un crecimiento que no llega a la gente, da lo mismo. Crecen los ricos, no crece el país, ¿no? ¿Y Ricardo French Davis está preocupado en su propuesta de que el crecimiento le llegue a la gente? O sea, yo por lo menos cuando él pone ejemplo una era de un crecimiento muy grande, que además él dice, un crecimiento que estuvo caracterizado fundamentalmente por la inversión y por la inversión externa. Claro, pero ese es el modelo que se agotó. ¿Por qué? Porque estuvimos 17 años sin que nadie del exterior invirtiera en Chile. Cuando llegó Elwin a la moneda,
se abrió y todo el mundo quiso apoyar la transición pactada de la democracia chilena y llegaron todas las inversiones. Pero ese modelo se agotó en el 94, 95, 96, después de que terminaron los concertacionistas, los compañeros de partido de French Davis, de privatizar las sanitarias, las carreteras con Lagos. ¿Te acordás cuando Lagos dijo todo lo que se le pueda entregar a los privados se le entrega a los privados? Bueno, hasta ahí se acabó. Ya no tenía Chile más que vender, no tenía más que regalar. Y entonces la economía, que no es una economía productiva, de la producción real, no es una economía con industrias manufactureras, sino que es una economía extractiva y centrar los servicios, ¿no? Que no es la que genera empleo de calidad. Bueno, estamos donde estamos. Sí, el problema de la economía de hoy, César, el problema de la economía de hoy, el problema de la economía del último gobierno, no es de las decisiones que toma el gobierno que está en el día a día tomando las decisiones. Son decisiones de los últimos 20, 25 años que van generando los efectos posteriores. ¿Quién dijo que Ricardo Lagos, te acuerdas los empresarios, que había sido el mejor presidente de derecha de Chile? Algo así fue. ¿Cómo fue? No, ¿O el los mejor presidente empresarios para los empresarios dicen que Ricardo Lagos fue el mejor presidente de Chile. La gente de izquierda dice que sí, que fue el mejor presidente de derecha de Chile. ¿Por qué? Perfecto. Porque le entregó todo lo que le pudo entregar, se lo regaló a los privados, debilitó la capacidad del Estado para responder, ¿no? Y efectivamente él fue el que pavimentó el camino para que ganara la derecha. Po. ¿Y fue un estadista Ricardo Lagos para ti, Daniel Jadwe? Es que yo esas frases, César, que tienen que ver con ponerle nombres rimbombantes a actividades que son propias del cargo, ¿no? La verdad es que si alguien lo considera estadista, bien por ello. Para mí, los estadistas son... Mira, por ejemplo, un estadista, uno podría decir, mira qué gran estadista es Marx, cuando uno lee el Manifiesto Comunista y ve cómo él dice lo que va a pasar 150 años después, y uno lee el manifiesto y dice, oye, este gallo cachaba perfecto lo que iba a pasar, porque entendió las leyes de la economía, entendió la tendencia creciente de la utilidad, entendió la tendencia natural al monopolio, entendió que los estados nacionales iban a terminar siendo las juntas directivas de las grandes empresas transnacionales y que iban a perder el derecho a decidir sobre sus propios asuntos. Y mira lo que está pasando hoy día, tú decís, ese gallo es un estadista. Yo no he visto de Lagos ningún comentario que nos pueda avisorar lo que viene en el futuro, más que el voluntarismo propio de los que hicieron la renuncia ideológica en el 90 y la derrota.